Documento provee guías basadas en evidencia acerca de la ventilación mecánica en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Los métodos. Un comité multidisciplinario condujo una revisión sistemática y los metaanálisis relevantes y aplicaron grados de recomendación. Aunque haya buenas razones para extrapolar estas recomendaciones hacia otras causas de hipoxemia, esta guía se desarrolló exclusivamente para pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. 2.1. Las siguientes recomendaciones para el tratamiento de la ESDRA son fuertes. A. Usar una ventilación mecánica con volúmenes corrientes chicos, 4 a 8 mililitros kilo del peso ideal y bajas presiones en inspiratorias, una presión platea aún menor de 30 centímetros de agua. B. Posición prono por más de 12 horas por día en pacientes con distrés severo. 2. Las siguientes intervenciones son una recomendación fuerte en contra para no usar en el distrés. A. Uso frecuente y rutinario de la ventilación oscilatoria de alta frecuencia. 3. Las siguientes recomendaciones para el uso en el distrés son condicionales. A. Alto uso de PEP en pacientes con distrés respiratorio moderado severo. B. Maniobras de reclutamiento en pacientes con distrés moderado severo. 4. Evidencia adicional es necesario para definir una recomendación en contra o a favor para el uso de la membrana de oxigenación extracorpórea en pacientes con distrés. 3. El distrés es una situación clínica que amenaza la vida, se caracteriza por inflamación pulmonar y edema resultando en severa hipoxemia. La severidad del distrés está clasificada según el grado de hipoxemia por el radio PAFI. Las categorías son leve con PAFI de 300, 201, moderada 101, 200 y severa con PAFI menor a 100. 4. A pesar de décadas de investigación hay pocas opciones terapéuticas dirigidas a la causa subyacente del problema y la ventilación mecánica sigue siendo un punto fundamental del manejo del paciente. A su vez, con el entendimiento de que la ventilación mecánica en sí puede causar daño, la búsqueda también se ha centralizado en estrategias que puedan mitigar este daño en la llamada ventilación protectiva. 5 métodos. Se convocó un panel multidisciplinario. Sobre la base de interés y experiencia, los miembros del comité fueron asignados a uno de los 3 subcomités de recomendación, cada uno presidido por un miembro superior. El comité estuvo de acuerdo en formular 6 preguntas inherentes al manejo de la ventilación mecánica en el distrés. El comité identificó resultados de interés para cada pregunta y clasificó su importancia relativa desde no importante hasta crítica como lo pone el marco de referencia GRADE. The Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, GRADE, es una forma de sistematizar y resumir la evidencia para poder calificar la confianza que tenemos en los efectos de las intervenciones y poder moverse de la evidencia hacia la recomendación. 6 recomendaciones para preguntas específicas de tratamiento. Pregunta número 1. ¿Deben los pacientes con distrés recibir ventilación mecánica con volúmenes corrientes bajos y bajas presiones inspiratorias? El soporte con asistencia respiratoria mecánica es el pilar fundamental del tratamiento de pacientes con distrés, pero como siempre la misma ventilación mecánica puede causar daño que puede contribuir al daño multiorgánico y a la morbilidad de pacientes con distrés, por lo que se diseñaron estrategias para evitar o mitigar el daño asociado a la ventilación mecánica. 7. Resumen de la evidencia. Las estrategias de ventilación mecánica que usan volúmenes corrientes chicos, 4, 8 mililitros kilo de peso ideal, y presiones inspiratorias bajas, presión platea aún menor de 30 centímetros de agua luego de una pausa inspiratoria de medio segundo, han sido comparadas con estrategias tradicionales en 9 estudios controlados randomizados. En una revisión primaria no se incluyeron pacientes con una estrategia adicional de PEP alta incluido en un análisis de sensibilidad estratificado. No hubo diferencias entre los endpoints como mortalidad, barotrauma o días libre de ventilador entre ambos grupos, sin embargo una regresión posterior mostró una relación inversa entre los volúmenes corrientes más altos y riesgo relativo de muerte. Por ejemplo, hubo diferencia en la mortalidad entre los ensayos con volúmenes corrientes más altos y las estrategias de bajos volúmenes corrientes. Con el análisis de sensibilidad de ensayos con bajos volúmenes corrientes y niveles altos de PEP mostraron una disminución significativa de la mortalidad en comparación de ensayos sin intervención de PEP alta. 8. Recomendación. Se recomienda entonces que para un paciente cursando un síndrome de distrés respiratorio adulto, reciban ventilación mecánica con estrategias que limiten el volumen corriente, 4 a 8 mililitros kilo de peso ideal, y bajas presiones inspiratorias, presión platea aún menores de 30 centímetros de agua.
La justificación y consideraciones de implementación. Aunque nuestro análisis primario no mostró diferencias en la mortalidad, un análisis de regresión demostró que hay una relación entre el grado de bajos volúmenes corrientes. El volumen corriente inicial debe ser colocado inicialmente a 6 mililitros kilo de peso ideal, puede ser aumentado a 8 mililitros kilo si el paciente presenta doble triglicéridos si la presión inspiratoria disminuye por debajo de la PEP. Recientemente un estudio observacional basados en datos individuales de múltiples estudios controlados randomizados demostraron que el driving pressure, presión plateau, PE, es un mejor predictor de resultados que el volumen corriente o la presión plateau. 9. Pregunta 2. ¿Los pacientes con distrés deben colocarse en decúbito prono? La posición en decúbito prono ha sido evaluada como estrategia para mejorar la oxigenación y como maniobra de reclutamiento alveolar. El mecanismo por el cual puede beneficiar a este tipo de pacientes incluye mejoras en la relación ventilación-perfusión, aumento en el volumen expiratorio final y disminuyendo el daño asociado a la ventilación mecánica. Todo esto mediante una distribución más uniforme del volumen corriente a través del reclutamiento y alteraciones en la mecánica de la pared torácica. Los ensayos preliminares demostraron un beneficio en la mejora de la oxigenación pero no así en la mortalidad. Pero en un subgrupo de pacientes con hipoxemia severa demostró beneficios adicionales. 10. La posición prono ha sido evaluada en 8 estudios controlados randomizados no demostrándose una disminución de la mortalidad, pero en un subgrupo de pacientes, basados en la severidad de la hipoxemia, duración del decúbito prono, con bajos volúmenes corrientes, la posición prono demostró una reducción de la mortalidad con duración del decúbito prono por más de 12 horas. Más aún, el comité consideró un metaanálisis de 4 estudios controlados randomizados demostrando una disminución en la mortalidad en pacientes con distrés severo, lo que confirma los hallazgos del estudio PROSEVA. A su vez, la posición en prono fue asociado con mayor tasa de obstrucciones de la sonda orotraqueal, úlceras por presión sin cambios significativos en la tasa de barotrauma. 11. Recomendamos que los pacientes con distrés severo reciban decúbito prono por más de 12 horas por día, recomendación fuerte con moderado a alto nivel de evidencia. Esta recomendación fuerte proviene de moderada a alta confianza de evidencia en razón de endpoints de alto valor como la mortalidad. Sin embargo, no hay acuerdo unánime en el comité. 2 miembros estuvieron en desacuerdo señalando que se trata de un subgrupo de pacientes derivados de un solo ensayo y que los efectos adversos van más allá de la obstrucción de la sonda orotraqueal y úlceras por presión, sino que además se exponen a los pacientes a niveles elevados de sedantes, analgésicos, bloqueantes neuromusculares y limitación en la movilidad. Finalmente, hay una falta de consenso en dar una recomendación de decúbito prono en pacientes con distrés leve moderado, PAFI mayor de 100, basados en los criterios de inclusión del estudio PROSEVA. Futuros estudios se centran en el uso de decúbito prono con ciertos niveles de PEP para demostrar si hay mayor beneficio que solo con decúbito prono sin titular la PEP. 12. Los pacientes con distrés deben recibir ventilación oscilatoria de alta frecuencia. La ventilación oscilatoria de alta frecuencia permite la entrega de pequeños volúmenes corrientes a altas presiones en vía aérea. Simultáneamente recluta unidades alveolares colapsadas minimizando el estrés y estiramiento, por lo que ofrece un atractivo modelo de ventilación protectiva. Su implementación requiere personal especializado y que el paciente permanezca fuertemente sedado para prevenir su esfuerzo respiratorio. El impacto en los resultados es controversial. 13. Resumen de la evidencia. Se revisaron 6 estudios controlados randomizados que usaron ventilación de alta frecuencia, fueron excluidos los que tuvieron cointervenciones, como PEP alta, o los que no usaron volúmenes corrientes chicos en el grupo control. No hubo diferencias en la mortalidad entre el grupo de ventilación de alta frecuencia oscilatoria, VAFO, y el grupo control. Sin embargo, para la recomendación del comité también se comparó ventilación con volúmenes bajos y PEP alta contra VAFO, viendo un aumento significativo de la mortalidad en este último grupo. No hay diferencias significativas en oxigenación, dióxido de carbono o barotrauma. 14. Recomendación. El comité no recomienda el uso sistemático de VAFO en pacientes con distrés. Esta justificación está basada en 2 estudios, uno que demuestra daño y el otro no muestra beneficio con VAFO. 15. Los pacientes con distrés deben recibir altos niveles de PEP en lugar de bajos niveles de PEP.
Aunque los niveles altos de PEP pueden mejorar el reclutamiento alveolar, reducir el estrés y el estiramiento y prevenir atelectrauma en algunos pacientes con distrés, los riesgos potenciales incluyen sobredistensión alveolar, aumento del shunt intrapulmonar, aumento del espacio muerto y aumento de las resistencias vasculares pulmonares. 16 estrategas de baja PEP alta fueron evaluados en 8 estudios controlados randomizados con un total de 2.728 pacientes. No hubo diferencias significativas con la mortalidad en ambos grupos. En el grupo de PEP alta no hubo diferencias con la aparición de barotrauma, disfunción orgánica o días libres de ventilador comparado con el grupo de baja PEP. La oxigenación medida por el índice PASFI fue superior en los pacientes con PEP alta que con baja PEP. Sin embargo, para nuestra recomendación también nos basamos en la evidencia metaanálisis de datos individuales de pacientes. En ese estudio, paciente con moderado severo distrés, PASFI menor de 200, randomizados a PEP más alta tuvieron menor mortalidad sin efectos significativos en pacientes con distrés leve. 17 recomendación. Se sugiere que los pacientes con distrés moderado severo reciban altos niveles de PEP en lugar de bajos niveles de PEP. Justificación e implementación de las consideraciones. Los clínicos deben considerar que cambios en la PEP van a influenciar las presiones inspiratorias plateado y deben individualizar los beneficios sobre los riesgos de mantener una presión plateado por encima de 30 centímetros de agua. La mejor forma de establecer la PEP en pacientes con distrés es desconocida, dada la falta de eficacia cuando la PEP es ajustada según la oxigenación. Otros métodos basados en la mecánica respiratoria han sido ensayados, pero requieren estudios posteriores. Titular la PEP mediante la presión plateado transpulmonar es una estrategia alternativa que en un estudio mostró resultados prometedores. 18. Los pacientes con distrés deben recibir maniobras de reclutamiento alveolar. Los pacientes con distrés tienen atelectasia dependiente en parte de aumento del peso del pulmón junto con edema alveolar intersticial. Las atelectasias exacerban el daño pulmonar al disminuir el tamaño de pulmón disponible para la ventilación minuto y aumentando el estrés en la interfaz entre pulmón atelectásico y areado y en las unidades alveolares sujetas al cierre y apertura cíclico. Ambas, PEP alta y las maniobras de reclutamiento pueden reducir las atelectasias y aumentar el volumen minuto expirado. Tiene como objetivo a su vez aplicar presión en ciertas zonas del pulmón que se encuentran colapsadas con el objetivo de reclutarlas y aumentar el número de unidades alveolares que participan del volumen corriente. Se han descrito una variedad de maniobras como aplicación de PEP alta durante cierto tiempo, aumento progresivo de la PEP con un driving pressure, presión plateado, PEP constante y a otra usa driving pressures altas. Si bien las maniobras de reclutamiento alveolares están asociadas a beneficios fisiológicos a corto plazo pero con el riesgo de complicaciones como compromiso hemodinámico o barotrauma. 19. Las maniobras de reclutamiento alveolar han sido evaluadas en 6 estudios controlados randomizados que suman un total de 1.423 pacientes. La forma de reclutamiento varía en cada estudio y algunos fueron descartados inicialmente porque usaban PEP alta como forma de cointervención. En solo un estudio sin cointervención se demostró una disminución en la mortalidad. Cuando se consideró todos los estudios se demostró una disminución significativa de la mortalidad, también fueron asociadas con una mejor oxigenación según el índice de PASFI y la necesidad reducida de terapia de rescate. Tampoco fueron asociadas con aumento significativo de las tasas de barotrauma o compromiso hemodinámico. 20. Recomendación. A los pacientes con distrés se sugiere el uso de maniobras de reclutamiento alveolar. Aunque los reportes en los ensayos de compromiso hemodinámico difieren entre ellos y aparece como hipotensión transitoria, se debe ser cauto al realizar maniobras de reclutamiento alveolar en pacientes hipovolémicos. El método óptimo, la oportunidad y la población objetivo para realizar maniobras de reclutamiento alveolar permanece incierto. 2 estudios controlados randomizados podrían arrojar respuestas a dichas interrogantes. Estudios Artifarlab. 21. Los pacientes con distrés deben recibir tratamiento con membrana de circulación extracorpórea. La membrana de circulación extracorpórea, ECMO, drena sangre de una vía venosa central, la envía hacia un dispositivo de intercambio de gases que oxigena la sangre, le extrae dióxido de carbono y la devuelve a la circulación. Aunque los resultados iniciales fueron decepcionantes, la técnica ha sido mejorada y su uso se ha ampliado sobre todo durante la pandemia de gripe de 2009. Sin embargo, hay poca evidencia de su uso en el distrés.
22 en un único estudio controlado randomizado con 180 pacientes con distrés que fueron randomizados a quedar en su hospital a seguir con tratamiento tradicional o ser transferido a un centro con ECMO. No hubo diferencias significativas en la mortalidad, tampoco hubo diferencias significativas con la tasa de sangrado. 23 se requiere evidencia adicional para hacer una recomendación a favor o en contra del uso de ECMO en pacientes con distrés. Se necesitan más estudios para esclarecer el potencial beneficio del ECMO en pacientes con distrés, así como su papel en el distrés leve a moderado. El estudio es un estudio multicentro internacional en curso que puede aportar datos a esta interrogante. Otros dispositivos de circulación extracorpórea como los que se usan para remover dióxido de carbono, ECO o 2R, pueden ser útiles para la utilización de ventilación ultraprotectiva. 24. Los clínicos que traten pacientes con distrés deben de personalizar sus decisiones, nuevas estrategias analíticas y futuros estudios controlados randomizados pueden proveer datos para el diseño de bundles o intervenciones secuenciales.